Ojo porque es muy serio lo que estamos contando, ¿eh? No es una pavada, un truquito nada más. Si hay quórum, interrumpir una sesión del Senado, digo, ese es el fin de la democracia, es la negación de la democracia. Mientras reprimía en la calle, mientras tiraba a matar en la calle, levantó irregularmente una sesión porque no le gustaba lo que se estaba por votar. Todo eso llegó a tener quórum. Todo eso tenía 131 diputados. Dos más sentados. de los necesarios. Dos más de los necesarios. Bueno, ¿qué pasó? Se armó un escándalo entre diputados de la Libertad Avanza, principalmente el correntino Almirón y Sago. Escándalo. Se armó una pelea en los pasillos. Tenemos imágenes ahí para verlo, el video. Como en el medio de esa pelea literalmente lo arrastran a Sago para sacarlo del recinto. Y es en ese momento en el que a Martín Menem le dicen, mirá que no hay quórum, y él dice, vamos a votar, no hay quórum, se levanta la sesión. ¿Vos decís que hubo quórum, lo sacaron a Sago a empujones y dejó de haber quórum? Eso es lo que se ve en el video que estoy... Pero si estás en 131 igual te falta. Estaban listos para dar el quórum. Álvaro González también se demoró en sentarse. Estaba parado y demoró en sentarse porque se armó un revuelo. Veamos todo el revuelo porque se entiende más fácil la secuencia con imágenes. Ahí ves, como se arma el escándalo, se levantan varios diputados de su asiento, se llevan a la rastra a Oscar Sago e inmediatamente cuando le dicen que no hay quórum, dice, bueno, en vez de cuarto horario vamos a votar. Cuando tenés que votar tiene que haber quórum, como no marcaba 129 diputados sentados, decidió levantar la sesión cuando los usos y costumbres es decir, che, siéntense, o sea, insistir porque evidentemente la voluntad del cuerpo era continuar. Pero ahora quiero meterme en el Congreso con Nico Lantos, porque mientras esto pasaba afuera, mientras se decidían a dispararle en la cabeza a la gente, adentro del Congreso estaba pasando algo muy grave. Es también. que está todo intrínsecamente relacionado y de hecho, cuando vemos lo que hizo esta jueza, entendemos por qué decimos que hace falta un poder judicial independiente y un poder legislativo independiente para frenar el autoritarismo de este gobierno, de este poder ejecutivo, que ayer, mientras reprimía en la calle, mientras tiraba a matar en la calle, levantó irregularmente una sesión porque no le gustaba lo que se estaba por votar. A ver, para explicar brevemente lo que sucedió. Ayer había convocado una sesión donde se iban a discutir, emplazar las comisiones para avanzar en la investigación por Libra. Como no hay dictámenes, no había número para que se aprobara en la Cámara, pero sí se podía decir, tal fecha, tal hora, se tiene que juntar la comisión y discutir esto y llegar a un dictamen. Se sumó el tema Bahía Blanca también, obviamente, a la sesión. Hubo, de hecho, temprano un pequeño escándalo, porque había habido un consenso, había proyectos presentados de emergencia para Bahía Blanca por Unión por la Patria y también por otro bloque, pero se acordó incorporar además uno de la Libertad Avanza y uno de la izquierda. Esto tiene que pasar por una votación a mano alzada, que en general se hace el acuerdo, levantan todos la mano y se aprueba. Bueno, se aprobó el desperte de la Libertad Avanza y cuando se votó el de la izquierda, la Libertad Avanza y el PRO no levantaron las manos y el proyecto quedó afuera. Ya estaban embarrando la cancha y tratando de hacer política con la tragedia de temprano. Luego se votaron los emplazamientos con éxito, luego se volvió al tema Bahía Blanca, donde hubo un principio de acuerdo para una declaración de emergencia que se aprobó por unanimidad. Y luego se llegó a un punto donde se tenían que tratar dos planteos en el final de la sesión que el gobierno iba a perder, que ya sabía que no tenía los números para resistir. El primero era un planteo de Victoria Tolosa Paz que pedía emplazar al plenario de comisiones que había tratado la ley de bases para discutir una revocación de las facultades extraordinarias, es decir, poner fecha y hora para que en comisión se discuta que se revocaran las facultades extraordinarias que tiene el presidente gracias a la ley de bases. La segunda tenía que ver con la normalización de la Comisión de Juicio Político. ¿Se acuerdan que la Comisión de Juicio Político no está funcionando? Se había conformado? No, fue un quilombo porque la habían sacado a Pagano. Trataron de sacar a Pagano por decisión de la Casa Rosada, pero la Casa Rosada no decide las autoridades de la Comisión del Congreso. Eso provocó la salida de Sago. Eso provocó la salida de Sago, que era el jefe del bloque en ese momento. Y se fue del bloque de la Libertad Avanza, y esto no es un detalle menor por cómo se terminó esta sesión. Y entonces lo que quería la oposición era que se normalice, es decir, que el Pleno de la Cámara ratifique que las autoridades votadas eran las autoridades reales, para que eventualmente si aparecía un proyecto
tuviera quien lo cursara. Un proyecto que no tuvo los votos ayer para avanzar el juicio político. Simplemente era decir que la comisión esté funcionando. Ahora, todo eso llegó a tener quórum. Todo eso tenía 131 diputados. Dos más sentados. de los necesarios. Dos más de los necesarios. Bueno, ¿qué pasó? Se armó un escándalo entre diputados de la Libertad Avanza, principalmente el correntino Almirón y Sago, que junto con Bonacci y con Pagano, la presidenta que quisieron correr de esa comisión, dieron quórum para que se pueda tratar eso. Eran esos 3 votos que permitieron la diferencia entre 128 no quórum y los 131 que había. Bueno, salió Lilian Moine, salieron Almirón, hicieron escándalo, se armó una pelea en los pasillos, tenemos imágenes ahí para verlo, el video, como en el medio de esa pelea literalmente lo arrastran a Sago para sacarlo del recinto, y es en ese momento en el que a Martín Menem le dicen, mirá que no hay quórum, y él dice, vamos a votar, no hay quórum, se levanta la sesión. ¿Vos decís que hubo quórum, lo sacaron a Sago empujones y dejó de haber quórum? Eso es lo que se ve en el video que estoy... Pero si estás en 131 igual te falta. Estaban listos para dar el quórum. Álvaro González también se demoró en sentarse. Estaba parado y demoró en sentarse porque se armó un revuelo. Veamos todo el revuelo porque se entiende más fácil la secuencia con imágenes. Por favor, cuarto intermedio, por favor. Ahí estaba pidiendo un cuarto intermedio Martín Menem, Está claro, no quería levantar la sesión. Por favor. Quería un cuarto intermedio para tratar de postergar la votación donde iba a perder el gobierno. Por favor. Y ahí ves, como se arma el escándalo, se levantan varios diputados de su asiento, se llevan a la rastra a Oscar Sago, que hoy a la mañana dio una nota hace un rato en otro medio diciendo que el presidente está rodeado de delincuentes. Está rodeado de delincuentes. Alguien que conoce muy bien al presidente, estuvo con él toda la campaña. Así que habrá que ver a quiénes se refiere. Un minuto, qué más tiene para decir. Por favor. Y ahí, después de todo este 5 escándalo, minutos, cuarto intermedio. Por favor, le pido. Vuelve a pedir un cuarto intermedio Martín Menem. Restablecemos el orden y continuamos con la sesión. Y ahí le avisan que no hay quórum y me dice, continuamos con la sesión. El cuarto intermedio se vota. ¿Qué cuarto intermedio? Bueno, sigue la discusión en el recinto. E inmediatamente cuando le dicen que no hay quórum, dice, bueno, en vez de cuarto intermedio vamos a votar. Cuando tenés que votar, tiene que haber quórum. Como no marcaba 129 diputados sentados, decidió levantar la sesión cuando los usos y costumbres es decir, che, siéntense, o sea, insistir porque evidentemente la voluntad del cuerpo era continuar. Es un gobierno que Sí, ahí se ve porque que... el diputrucho, ¿se acuerdan? Cerraron el Congreso para salvar a Milei. Tenían que sentar un tipo para... que votaba y era un diputado trucho. Entonces a partir de ahí se puso la huella digital para que no pudieras votar trucho. Acá tenías un diputado de verdad y lo sacaron a las piñas. Sí. Y cerraron el Congreso. El gobierno perdió el control del Congreso ayer. Eso me parece que fue lo que pasó. Y además hay que entender que esto tiene que ver con la pelea entre los hermanos. Porque cuando a Pagano, estamos hablando del año pasado, es la primera ruptura en la Libertad Avanza. Cuando a Pagano le dan la comisión de juicio político, el jefe de la Libertad Avanza en diputados era Sago. Sí. Y el que desde Miami le decía a Sago, adelante con Pagano como presidenta de la comisión de juicio político, era Milei. Desde Miami, Karina Milei en ese momento lo desautorizó a Sago, a través de Martín Menem. O sea, Martín Menem y Oscar Sago son enemigos. Eso terminó con la salida de Oscar Sago de la jefatura. Martín Menem trabaja con Karina. Claro. Exactamente, digo, es la réplica de una pelea entre los hermanos, lo que vimos ayer. No solo la oposición que llevaba adelante y estaba unida, ayer se movió bien la oposición y tenía apoyo de sectores dialoguistas, sino que además estamos viendo ahí, en el medio de la represión que estaba pasando afuera, como una réplica de la pelea entre los hermanos Milei estaba generando que Menem perdiera el control de la Cámara de Diputados. Un par de preguntas para poner en duda las certezas que tenemos esta mesa hasta este momento. Primero, ¿seguro hubo quórum y levantaron la sesión habiendo quórum? Sí. ¿Eso pasó en Argentina? ¿Todos no están seguros? A mí lo que me decía, yo ayer hablé por ejemplo con el diputado Eduardo Tognoli, que estuvo también en esta escena, hubo una pelea con Ritondo en algún momento. Él me decía, el quórum no estaba listo y en ese momento entraron a las piñas. Dice, los barras, me decía Tognoli, estaban adentro del Congreso, eran los barras del gobierno. Lisandro Almirón, que lo mencionaba recién Nico, es un diputado de la Libertad Avanza que entró a las trompadas a sacarlo a Sago porque es una facción, un desprendimiento de la Libertad Avanza que estaba jugando con la oposición en ese caso.
Hay dos elementos que permiten comprobar que había quórum. Uno era que Martín Menem estaba pidiendo un cuarto intermedio. Ojo, porque es muy serio lo que estamos contando, ¿eh? No es una pavada, un truquito nada más. Si hay quórum, interrumpir una sesión del Senado, digo, ese es el fin de la democracia, es la negación de la democracia. ¿Sí? Martín Menem, el presidente de la Cámara, que probablemente tenga que afrontar consecuencias por lo que pasó ayer. Yo hablé por lo menos con 3 bloques donde dicen que no puede seguir siendo presidente de la Cámara. Veremos cómo evoluciona esa situación. Pero estaba pidiendo un cuarto intermedio, es decir, estaba pidiendo tiempo para tratar de zafar de esas votaciones. Si efectivamente no había quórum, no pedís un cuarto intermedio. Si no tenés quórum, levantás la sesión. Okay. Y él estaba pidiendo un cuarto intermedio hasta que le avisan a último momento que no hay quórum. ¿Que no hay quórum cuándo? Cuando ya se habían levantado varios diputados por la batahola. Claro. Pero además, minutos antes, Germán Martínez, tenemos el tape 4, advirtió que se estaba preparando una maniobra para tratar de levantar la sesión de forma irregular. Escuchémoslo. Presidente, estamos para votar. Tenemos 131 votos. Están haciendo lo imposible para que no tengamos quórum. Estamos con quórum. Tenemos que votar los emplazamientos pendientes y tenemos que votar lo de juicio político. Presidente, por favor, no dilate. Ahí decía 1802, decía, ¿ves? El reloj. 1807 se levantó la sesión. Claro. En los medios que hubo, bueno, 5 minutos de peleas. Se cagaron a palo. Pero los 131 votos estaban porque habían salido ya varias votaciones donde se había dado ese resultado. Bueno, es gravísimo. Claro, lo que va a hacer seguramente Menem es... Porque ellos no cierran el Congreso, pero un día coimean a uno, ¿no? Otro día hay quórum, pero no tratan la ley. Pensá que las facultades delegadas, estamos hablando de muchas de la prepaga, de muchas cosas que te han hecho a vos y que se podían discutir de nuevo y no se discutieron porque... Ese es el dato político para mí. Que si no hubiese sido por esta maniobra, se votaba en contra de las facultades delegadas, que es algo muy apreciado por el gobierno, pero aparte el dato político es que se pierde el control de la mayoría o de una minoría intensa, que es la que permite bloquear, por ejemplo, los DNU. ¿Cómo va a gravitar esto, por ejemplo, en el DNU del Fondo Monetario? Sí, claro. Esta situación crítica, pero permitime ¿va a alterar esa minoría blindada? Permitime agregar algo más, Adrián, porque esa minoría estaba blindada ¿cómo? Bueno, primero mediante negociaciones con gobernadores, que te damos una plazoleta, una rotonda. Después empezaron a prometer cargos. Después aparecieron senadores con valijas directamente. Después senadores que firmaban un dictamen y a los 5 minutos votaban en contra después de recibir un llamado. Y ahora directamente levantan una sesión. Es decir, el gobierno está escalando en lo que está dispuesto a hacer para... que cada vez le cuesta más mantener el control. Ese es el tema. Tiene que hacer cosas más fuertes porque va perdiendo el control. Claro, llega un punto que lo que haces es directamente inconstitucional y antidemocrático. Desde el un poder del Estado radicalismo, no puede atacar al otro sin límite. Yo le estoy preguntando a alguien del radicalismo, ¿no? Y me dicen, si Almirón no sacaba a trompadas a Sago, hubiera habido quórum, pero también es verdad que Ketlatz, otro dirigente del radicalismo, se fue justo y Álvaro González se sentó justo cuando Menem había dicho, se cayó la sesión, fue todo a la vez. Bueno, pero había un momento de confusión, Sí, los 131 estaban. Había una mayoría con voluntad de sesionar. Sí, estaban los 131. Estaba, si se convocaba a dar el quórum, a establecerlo, se establecía. El tema es que no se hizo eso, se levantó cuando el tablero. Digo porque esto que estamos diciendo no tiene la fuerza de imágenes que tiene una represión que estuvimos mandando hasta ahora, que estuvimos mostrando hasta ahora, pero tiene mucha fuerza. Lars Sago, lo dijimos hace un rato en una nota, y dijo lo mismo, dijo, si no me levantaban a mí, había quórum. Lo cuenta el propio Sago, creo que tenemos ahí el video. Bueno, ahora en un minutito lo vamos a tener, porque acaba de suceder esto hace instantes nada más en otro... Ahí está. Primero, ves esto y ¿qué te pasa? Primero, arrepentirme de los hechos violentos que tuvimos adentro, pedirle disculpas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que me dio la oportunidad de estar en una banca, al pueblo en general y a la ciudad de Bahía Blanca, que está pasando por un terrible momento y nosotros estamos dando este escenario bochornoso. Déjame subrayar, yo no recuerdo en esta mesa, mirá que entrevisto gente, alguien que venga a pedir disculpas. La verdad, saludo tu honra. Sí, Luis, me dejé llevar por memoria de mi madre. Haber sido agredido, insultado durante tiempo, pero no tenía que haber reaccionado de esta manera, porque lo que se buscaba era eso, se buscaba que yo me levantara de la banca para dejar sin quórum
que es la oportunidad que tengo. Por eso digo, muy mal el presidente Menem de haber logrado su objetivo, de haber logrado que la Casa de la Democracia no funcione. O sea, la Libertad Avanza quería hacer fracasar la sesión. Absolutamente, Luis, mirá. Bueno, está claro. Agrego un detalle más a esto, que me parece que termina de pintar el panorama. Sin los 3 votos de Sago, Bonacci y Pagano, Milei no tiene el tercio que necesita para sostener los vetos. Para sostener los vetos. Y para evitar eventualmente un juicio político que también avanza con 2 tercios. No es un detalle menor. Las veces que logró juntar ese tercio fueron 87 votos. Claro. Mira, pero... yo vengo hablando del dólar hace 3 meses más o menos y le vengo explicando a la gente, miren, hay 2 datos que tenés que mirar siempre. Uno es el precio, el que mira todo el mundo, y el otro es cuántos dólares gastás todos los días para mantener ese precio. Yo empecé a hablar de eso hace 3 meses. Después de eso vino Davos. Después de eso vino la marcha antifascista. Después de eso vino Cripto, la nota con Jonathan Viale. Constantemente fueron sumando desesperación y fueron perdiendo el control. Y la verdad que en el fondo, el gran problema que tienen es que ya anunciaron 3 veces el acuerdo con el fondo y el fondo no dice nada. El arreglo es, ¿cómo se anuncia un acuerdo? Habla el presidente del país, a veces el ministro, ¿se acuerdan cuando lo hizo Macri? E inmediatamente sale el documento del Fondo Monetario Internacional, una declaración diciendo acá está. Bueno, la plata no aparece. Todos los días se gastan 100, 200 millones de dólares para mantener ese precio de 1.200 que vos ves. Si eso se les acaba, es un problemón. Yo lo dije muchas veces, yo no quiero que se acabe, no quiero que estalle el país. Ahora, si vos le das dólares para la fuga todos los días, le das el 20% de las exportaciones para que se la lleven a ese precio, te quedás sin reservas. Para mí, en el fondo de la desesperación, del gran problema que tiene Milei, y que tiene que ahora ponerse duro para decir, mira, por más que se me vaya el dólar a la mierda, por más que se me vaya la inflación a la mierda, ustedes no se muevan de sus casas porque los voy a matar a tiros. Porque lo que te están diciendo es eso. Todos queremos que el miércoles que viene haya gente acompañando a los jubilados que no los estén cagando a palos solos. Bueno, algunos van a tener cierto temor, ¿no? ¿Y cuál es el problema? La verdad es que no hay organizaciones que sostengan esto.